Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de algunas fantasías que tenemos comúnmente cuando estamos en un proceso ya sea de crecimiento terapéutico y o espiritual. Son maneras de pronto en las que nos volamos por ahí, entramos en un estado de negación. Y el problema con ellas es que entorpecen nuestro proceso y generalmente, esto es un sentimiento muy común que tiene mucha gente al estar en proceso, sientes que no he avanzado nada o no he logrado lo que he querido o ¿será que esto me está sirviendo? Y esto es porque conservamos algunas fantasías de lo que vamos a obtener a través del crecimiento terapéutico. Y entonces, aunque suene muy obvio, pero hay una partecita de nuestra mente que sí cree que si yo hago muy bien mi proceso, no voy a volver a sufrir jamás. O mi vida va a quedar resuelta para siempre. Y entonces más o menos ya te das cuenta por dónde va el episodio de hoy, pero antes de eso quiero contarte que estoy dirigiendo mucho este podcast y toda la información que estoy comunicando hacia la terapia de trauma. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy importante que podamos entender cómo muchos de los síntomas y sufrimientos que estamos padeciendo aquí y ahora tienen que ver con nuestra historia pasada, de manera tal que se crean mecanismos que nos dejan como atrapados o atrapadas en esas etapas y sobre todo en esos sentires. ¿Ya? A esto le llamamos flashback. Esto quiere decir que de pronto tú entras en un estado en el que hay tremenda decepción, desconsuelo, hasta depresión, desesperanza. Y esto es muy importante escuchar esto. Esto es un estado mental, esto no es necesariamente la verdad. Esto viene y a veces pasa, y a veces se tarda mucho en pasar. ¿Cuánto más si tenemos una historia de fuerte trauma? Entonces, pues vamos a empezar hablando de cuáles son 4 grandes fantasías que tenemos en nuestro proceso. Y una de las más grandes fantasías que hay es querer ser amados incondicionalmente. ¿Ya? Y me vas a decir, Paola, ¿a poco no? O sea, ¿qué no es eso algo a lo que debo de aspirar? Hablamos tanto del amor incondicional y especialmente si estamos en una búsqueda espiritual que no es lo suficientemente profunda o no hemos accedido a los maestros o a las disciplinas que nos van a decir la verdad. Porque desafortunadamente vivimos en un mundo donde la sanación se comercializa y entonces te van a vender recetas para todo. Y el curso para no sé qué, y el libro para no sé cuánto, y la terapia, y la metodología, y las gotas para no sé qué. Y no es tanto así. La sanación es un proceso bastante complejo que pasa por muchas capas, ¿ya? Entonces, para que tú realmente puedas mover algo que llamamos un problema, una condición o un tema que te ha traído frite por años y quizás décadas en tu vida, hay que hacer un trabajo como de muchas capas. Quizás has oído esta cosa como que es como una cebolla, que quitas una y otra y otra. La cosa es que no es gradual, no es como que hay paso 1, 2 y 3. A veces estamos trabajando con varias capas al mismo tiempo. Estamos trabajando con la capa emocional, con la somática, que es el cuerpo, con lo mental y nuestros pensamientos, con lo sistémico y nuestras relaciones familiares, con las cuestiones espirituales y lograr pertenencia a algo mayor. Entonces, hay temas que tienen que atravesar todas estas dimensiones. Y entonces,
de pronto aparece esta idea de amar o ser amados incondicionalmente. Ojo, es tan dañina la idea de ser amados incondicionalmente como la de amar incondicionalmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy sencillo. Los niños, los bebés, sí tenemos que amarles incondicionalmente, porque no tienen idea de cómo conducirse en el mundo. Ellos solo están expresando sus emociones, están expresando sus necesidades y por supuesto que necesitan adultos, madures y suficientemente resueltos que les guíen en ese proceso, ¿ya? Pero conforme vamos creciendo se da un proceso en el que tenemos que ir aprendiendo los límites de este amor y esto es madurar y es crecer y es perfectamente saludable. Entonces, todas las niñas tienen que saber que no es correcto ni admisible pegar o hablar de ciertas maneras, agrediendo. ¿Me explico? Y esto es perfectamente normal y saludable. Sin embargo, nos han metido este bichito de quiero ser amada incondicionalmente. Y pues solo Dios, por decir algo. Y solo los niños. Y solo uno mismo puede y querría amarse así. Pero bajo esta idea de ser amadas incondicionalmente pasa que podemos aceptar una serie de conductas o de dinámicas en las relaciones que por supuesto no son admisibles y simplemente se llaman violencia. Y estoy recordando concretamente varias consultantes que me dicen, no, pero es que la otra persona está ahí para reflejarme mi propia sombra y la otra persona es mi maestra y la otra persona... Y pues sí, pero no. O sea, claro que sí en un grado considerable de salud. Y construir ese tipo de relaciones, como te digo, no es que sea inalcanzable, pero lleva bastante trabajo. De hecho, vamos apuntando hacia allá y es deseable. Y ojo, sí hay relaciones que nos ayudan a sanar. De hecho, como mamíferos que somos, es casi que el mejor camino relacional. Y entonces cuando tú te encuentras un excelente terapeuta o un buen grupo de trabajo espiritual o psicoterapéutico o una excelente amiga o amigo, o incluso, va a sonar raro, pero esto es muy real, cuando tienes una muy buena relación con tu mascota, todo eso ayuda a sanar. Pero siempre de la mano tenemos que llevar los límites, porque entre humanos casi pareciera que nuestra tarea colectiva es lograr esa evolución. Y te lo digo hasta en cuestiones biológicas, el cerebro se ha ido desarrollando así. Pasamos de tener un cerebro reptiliano que es, bueno, no pasamos, vamos integrando. Hay un cerebro reptiliano que tienen todas las especies desde los reptiles para arriba y es puro impulso. Y luego tenemos un cerebro mamífero con el que tenemos la capacidad de amar, con nuestro cerebro límbico. Pero luego resulta que solo los humanos y ciertos cetáceos, ciertos simios también, tienen una neocorteza, un neocórtex, que nos hace capaces de hablar, de tener capacidades matemáticas, etc. Pero lo más sofisticado de este cerebro es nuestra capacidad de intuir, de ser compasivos, de ser amorosos, de controlar y gestionar nuestras emociones, no como represión, ¿ya? Sino como una especie de un refinamiento. Entonces, durante mucho tiempo yo también viví bajo la idea de que tenemos el derecho a hacer catarsis por todas partes. Y ojo, entonces, así como aspiramos a amar a alguien incondicionalmente, aunque sea re violente, también esperamos que nos amen así. Y te lo digo muy sencillo.
Si eres gruñona, si eres violento, si eres... Y bueno, de hecho, ni siquiera digamos si eres, si tus conductas son, porque no está bueno etiquetar. Pero si te estás manifestando así de este modo, por supuesto que las otras personas están en todo derecho de decir gracias, yo paso. No quiere decir que tengas que ser perfecta. Entonces vas a decir, Paola, ya no entiendo. O sea, ¿merezco o no merezco ser amada? Y hay un término que a mí me gusta mucho, que es suficientemente bueno. No soy perfecta. A veces me enojo, a veces tengo malos días. Y a veces tengo días terribles. Pero el trato que yo le doy a mi pareja es suficientemente bueno como para que disfrute la relación. Y espero lo mismo. No espero que mi pareja sea perfecta, pero sí espero que me trate suficientemente bien. Y lo mismo, no espero ser la mamá perfecta, no espero jamás desesperarme, aunque, repito, los niños sí merecen que hagamos mucho más esfuerzos, ¿no? Y al final todos, porque amar es gratificante. Pero creo que va quedando claro este punto número 1. No podemos esperar ser amades sin que nos pongan límites o viceversa. No podemos esperar amar sin poner límites al otro. La siguiente fantasía que es común cuando estamos en un proceso de crecimiento es que los otros van a cambiar. Y entonces es bien interesante, porque yo me recuerdo perfecto que en algún momento, ya hace bastantes años de mi proceso, leía un libro y le decía a mi compañero en ese entonces, mira, lee esto. Le valía madre. Mira, vamos a tomar este curso o vamos a oír este podcast. Pues no. Pero siempre había como una partecita de mi mente que estaba buscando que el otro entendiera, mejorara, ¿ya? Y esto puede ser especialmente doloroso con la familia. Y aquí entra algo muy científico que te voy a decir. A mayor edad, menos neuroplasticidad. ¿Y qué quiere decir esto? Sí podemos cambiar. Y sí es gratificante y es satisfactorio y es la razón por la que muchos estamos en un camino terapéutico o espiritual. Porque es delicioso refinarse, entender más, ser más conscientes, poder amar más y mejor, comunicarnos cada vez de manera más efectiva. Claro que esto se puede. Pero a mayor edad es más difícil, porque fisiológicamente tenemos menos capacidades. Pero además, muchos, por ejemplo, de nuestros padres, abuelos, crecieron en una generación en la que esto no es tan importante para ellos. Entonces ese anhelo no está tan sembrado, esa inquietud. Y es una de las cosas que tenemos que aceptar si queremos ser felices, porque hay un momento en el que dolorosamente hay que renunciar. Y entonces si quieres sanar verdaderamente, ojo, hay un paso que no nos podemos saltar, tenemos que hacer el duelo por ese papá, por esa mamá, por esos hermanos, por ese mundo que no tengo. El mundo es como es y la gente es como es. ¿Hace sentido esto? Entonces, ahí, ojo, porque de nuevo, a veces somos simplistas, pero en el trabajo terapéutico hay muchísimas cosas que hacer, es profundo. No es que me quedo así, es que me tengo que reparentalizar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que me tengo que convertir en la mamá que yo quería para mí misma. Quiero una mamá que es incondicional. Ahí sí, yo sí puedo hacerlo conmigo. ¿Ya? Quiero alguien que sea aceptante, abierta, apapachón, lo que sea que yo esté queriendo. Bueno, eso tengo yo que ser conmigo. Compasiva, es una palabra clave. Tengo que ser compasiva conmigo.
reparentalizarme es un camino. Es mucho más efectivo que vivir con la fantasía y buscando y arrastrando al marido al taller y... Ojo, ahora que digo al marido, pues sí convendría cuando se trata de parejas estar con alguien afín. Pues las parejas se pueden cambiar. Pero tú vas a tener que decidir hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero pues con los padres, por ejemplo, de pronto hasta con los hermanos, las hermanas, pues son lo que son. Entonces, reparentalizar es un camino. A través de la práctica espiritual también aprendemos, y lo he mencionado esto antes, a tener un padre y una madre mayor, un padre celestial, una madre tierra, o como tú lo quieras ver. Esas son las imágenes que a mí me gustan. Pero hay algo mayor que yo. Y ahí encuentro eso que me está haciendo falta. Tercera fantasía que tenemos en el camino. Una fantasía es que vamos a llegar un día a un estado donde no vamos a volver a sufrir, o no vamos a volver a sentir vergüenza, o no va a volver esa ansiedad espantosa que a veces me persigue. En pocas palabras, no voy a tener un flashback de nuevo. Y entonces tú vas a decir, Paula, ¿y entonces para qué voy a la terapia? ¿No me vas a quitar la ansiedad? Y la respuesta sincera, ojo, que cualquier terapeuta debería darte es, no lo sé. Y hay muchas herramientas que a veces los terapeutas tenemos que son muy efectivas. Y en mi caso, por eso, una se atreve a recomendar tal medicina de plantas, tal técnica de meditación, o me doy, en mi caso, a la tarea de crear un curso donde junto lo que yo creo que es mejor. En mi caso, yo me he dado a la tarea de ser una especie de curadora, me llamo yo, como los curadores de arte que van y buscan las mejores piezas. A mí me gusta hacer eso con las herramientas espirituales y con todo el conocimiento psicoterapéutico y de neurociencia. Y de hecho les voy adelantando que ya sé cuál va a ser el curso con el que voy a regresar el siguiente año a los grupos de terapia para llevar. Este curso se va a llamar Soy Suficiente. Y justo tiene que ver con que en muchas áreas nunca creemos que tenemos, somos o hacemos lo suficiente. Es un tema que yo he tocado varias veces, pero me parece que hay tanto trabajo que hacer ahí. Pero va más allá de una mirada superficial que a veces podemos tener, que es justo queremos ir a todas las capitas donde aprendimos a no querernos. Y entonces, a veces, justo es el trauma que está acumulado en nuestra psique, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, que no nos permite amarnos, pero verdaderamente amarnos a nosotros mismos, mismas. Entonces, pues se trata de ir saliendo de la fantasía de que no voy a tener un flashback nunca más, porque esto está grabado a veces en mi cuerpo. ¿Y qué es un flashback? Te explico. Es cuando tú regresas a un estado atemporal. Dicho en palabras muy sencillas, cuando te sientes como te sentías de niña, o de niño, o de niña. ¿Recuerdas? Y aquí vamos a hacer un ejercicio en esta terapia para llevar, breve pero muy importante, que es, recuerda a dónde ibas cuando te sentías herida de niño. ¿Dónde te escondías? ¿O dónde te refugiabas? Y esto te va a permitir contactar cómo te sentías ahí. Bueno, pues como adultos, este trauma que sigue grabado en nuestros cuerpos sale con detonadores, se les llaman, cosas que te disparan. La cosa es que puede ser cualquier cosa, puede ser la mirada de una persona que ni conoces, una canción, un pensamiento que se atraviesa sin que tú quieras en tu propia cabeza.
Hay detonadores internos y externos. Entonces, ¡pum!, algo te detona y no está bajo tu control cuando tú vas a volver a entrar en un estado de ansiedad o de depresión. Y entonces varios de mis consultantes me dicen a veces, es que me volvió a dar un ataque de ansiedad. Sí. ¿Qué tal si logramos la fortaleza? Porque esto es posible y yo lo he vivido y lo han vivido varias de mis consultantes, donde puedas decir, por ejemplo, y esto sería muy bueno, se han reducido un montón. Eso está buenísimo. Pero sobre todo donde puedas decir, duró mucho menos, porque ya me di cuenta que estaba en un flashback. Duró mucho menos. Y mejor aún, me pasa menos, dura menos tiempo, pero Paola, esta vez me di tanto amor a mí misma, me abracé, lloré conmigo, me dije que todo estaba bien, me fui a comprar un helado. Ojo, ya sé que no debemos anestesiar nuestras emociones ni con comida ni con nada, pero te estoy hablando de darnos cariño. Y ahí es donde viene la verdadera medicina, porque la medicina no puede ser vivir evadiendo, pues, esta estructura humana que se nos dio por alguna razón. ¿Hace sentido esto? Y sí, te lo digo con muchísimo cariño y sin quererte prometer nada falso. Sí, tus flashbacks se van a reducir en cantidad, en tiempo, si haces tu trabajo, en intensidad también. Pero también hay una parte de la chamba que es aprender a estar contigo ahí y amarte muchísimo. Y eso requiere chamba. Y vamos a la última fantasía que se me ocurre compartirte el día de hoy. Y es una fantasía súper común en el camino terapéutico y en el camino del crecimiento espiritual. Y es la fantasía de la salvación. Va a venir alguien y me va a rescatar. Y entonces puede ser una terapeuta, pero puede ser un gurú, en el caso de la práctica espiritual, o si por fin tomo este curso, o me meto a esta metodología, pero también le echamos esta fantasía a una planta maestra, si voy a suficientes ayahuascas, y si me tomo esa microdosis, y si hago ese método. Y de nuevo, yo soy una gran promotora de que hagas todo eso, porque va a ir atendiendo las diferentes capas que se necesitan trabajar para que tú te sanes. Entendiendo sanar, como hemos dicho en el contexto de todo este episodio, por un continuum, un ejercicio continuo de estarme refinando, no un punto al que llegué y ya nunca me van a bajar de ahí. No un punto de estos imaginarios que decimos, ¿seré feliz cuándo? Porque también le ponemos la idea de la salvación a una relación. Cuando me case, cuando verdaderamente alguien me ame, cuando tenga hijos, cuando consiga la chamba que quiero, cuando gane el dinero. No va a pasar que te sientas diferente. Incluso, fíjate qué tragedia, vas a llegar ahí a veces y va a ser lo mismo. Yo tuve un momento súper claro, para mí de verdad me despertó mucho ahí. Mi primera carrera es Ciencias de la Comunicación y tuve la suerte de que cuando salí de la universidad, de inmediato casi obtuve un trabajo en televisión. Y entonces de pronto las cosas se fueron dando de tal manera que a mí me tocaba redactar y reportar para espectáculos, y un día estaba en una fiesta donde había mucha gente famosa, donde todo parecía ser alegría, etc. Y yo pues logré lo que era un gran logro para esa edad. Habré tenido unos 22, 23 años y estaba ya viviendo sola en un departamento padrísimo, en las fiestas más nice, con artistas. Y en un momento
en medio de la fiesta desperté y me di cuenta que yo seguía siendo yo. Esto es bien profundo, parece muy obvio y muy bobo, pero yo seguía siendo yo. No importa si ya salía en la tele, no importa si ya me juntaba con los famosos, no importa si ya vivía sola, no importa si ya ganaba el dinero que quería, no importa si ya había bajado de peso, porque además era una etapa en que me sentía bastante bien, bajo los estándares, porque ahora me siento bien sin necesariamente cumplir con todos los estándares de belleza. Y yo seguía siendo yo. Entonces esto es bien importante porque si de lo que estabas corriendo es de ti, literalmente, te tengo una noticia. Tú siempre vas a ser tú y el único recuerdo que tienes constante en toda tu vida es que tú eres tú y que tú vas a seguir siendo tú. Y esto es una verdad que los místicos más grandes han tratado de transmitirnos. Yo soy la que yo soy yo. ¿Hace sentido? Entonces, nadie me puede salvar de mí misma. Nada me puede salvar de mí misma. Claro, las cosas pueden mejorar y he repetido mucho esta frase hoy. Podemos refinarnos, sí que podemos refinarnos. Pero no va a venir ningún gurú, no va a venir ningún maestre, no va a venir un ángel, no va a venir una planta, no van a venir los extraterrestres a salvarnos. Y no, lamento decirlo, pero encuentro incluso difícil que venga el Señor Jesucristo a salvarnos. Así que como siempre al final de este podcast ponemos un rezo. ¿Tú por qué rezarías? Yo rezaría por la valentía de poder tratar con la dignidad que se merece, con el amor que se merece a esta yo que yo soy. Y deseo que también sea así para ti. Mi nombre es Paola Van, soy psicoterapeuta. Estoy informada en trauma y me dedico a juntar lo más actual y efectivo que encuentro en la psicología de nuestros tiempos, en las neurociencias, con el conocimiento de las tradiciones ancestrales, principalmente el chamanismo, el budismo y el yoga. Te agradezco por tu atención. Me encuentras en Instagram como @paolaaban con B grande, como abanico. Y también puedes conocer uno de mis proyectos como @pachamamita.mamitatierra. Te deseo una excelente quincena.